La sangre aún no se había borrado de la memoria de Sarah Norton cuando tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Nunca volvería a confiar en las palabras de un hombre, no después del precio que su familia había pagado. Aquella tarde sofocante de agosto de 1878, Sarah permanecía sentada en silencio en el salón comunitario de Fort Bowie, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. La reunión había sido organizada por su tía, una torpe tentativa de devolverla al mundo tras 6 meses de luto, 6 meses de noches sin sueño y recuerdos que no la dejaban respirar. Todo el pueblo conocía la historia. Samuel Norton, su padre, abatido en plena calle por un desconocido después de una discusión que comenzó con unas pocas palabras maldichas. Desde entonces, Sarah había aprendido la verdad más cruel de todas. Las palabras también pueden matar. Y por eso aquel día había enterrado las suyas muy hondo, donde no pudieran destruir a nadie más, ni a ella misma. Si estás viendo esta historia desde cualquier lugar del mundo, escribe tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega el viaje de Sarah. Suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final, porque lo que está a punto de ocurrir demostrará que incluso los corazones más rotos pueden volver a latir, cuando el destino decide llamar a la puerta. El salón bullía de conversaciones y risas. Un violinista en un rincón tocaba una melodía alegre mientras las parejas giraban sobre el suelo de madera. Las linternas colgaban de las vigas, proyectando una cálida luz dorada sobre la reunión. Pero Sarah sentía frío a pesar del calor de Arizona que persistía incluso después de la puesta de sol. Llevaba su mejor vestido, uno de algodón azul pálido, que su madre había insistido en que se pusiera, pero se sentía como un fantasma con la ropa de otra persona. Su tía Martha la había abandonado cerca de la mesa de refrescos, hacía 20 minutos para charlar con las otras mujeres del pueblo, dejando a Sarah sola con su silencio y su culpa. Llevaba tanto tiempo mirando fijamente el mismo nudo del suelo que no se dio cuenta de que alguien se había acercado. Solo cuando una sombra se cruzó en su campo de visión, levantó la vista, sobresaltada, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Un hombre estaba de pie ante ella, con las manos en los bolsillos. Era alto y delgado, con la piel oscurecida por el sol y el pelo oscuro que necesitaba un corte. Sus ojos eran de un tono inusual de gris verdoso, como la salvia después de la lluvia, y la observaban con una gentileza que le cortó la respiración. No podía tener más de 25 años, supuso ella. Quizás 7 años mayor que ella. Llevaba unos pantalones vaqueros limpios y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos. Llevaba un pañuelo colgado al cuello y sus botas, aunque polvorientas, habían sido lustradas recientemente. A Sarah se le cerró la garganta de inmediato. Bajó la mirada al suelo, con el pulso acelerado. Podía sentir que él esperaba, podía sentir una pregunta formándose en el aire entre ellos, y el pánico se apoderó de su pecho como una inundación. Pero la pregunta nunca llegó. En cambio, el hombre simplemente se sentó en la silla vacía a su lado y dejó el sombrero sobre la rodilla. No habló. No le pidió que bailara, ni comentó el tiempo, ni intentó entablar conversación. Simplemente se quedó allí sentado, callado como una piedra, mirando a la multitud que se divertía. El pánico de Sarah fue disminuyendo poco a poco, sustituido por la confusión. Se arriesgó a mirarlo de reojo. Tenía un perfil fuerte, con una nariz recta y una mandíbula firme que lucía la barba de un día. No la estaba mirando ni esperando nada. Parecía perfectamente contento de estar sentado en silencio, como si hubiera elegido ese lugar sin más motivo que el hecho de que estaba disponible. Pasaron los minutos. El violinista pasó a tocar una melodía más lenta y más parejas se unieron a los bailarines. La tía de Sarah la miró desde el otro lado de la sala y levantó las cejas con gesto interrogativo, pero Sarah solo negó ligeramente con la cabeza. No sabía qué pensar de este desconocido, este hombre que no le pedía nada. El silencio entre ellos no era incómodo. Era la primera vez desde la muerte de su padre que Sarah se sentaba junto a otra persona
sin sentir el peso aplastante de las expectativas, la necesidad de decir algo, cualquier cosa, para llenar el silencio. Este hombre parecía entender algo que nadie más entendía. No intentaba arreglarla ni sacarla de su caparazón. Simplemente estaba a su lado, y de alguna manera eso era suficiente. Al cabo de un rato, Sarah se relajó un poco. Sus dedos aflojaron el agarre mortal que se habían impuesto. Sus hombros bajaron de donde habían estado encogidos cerca de sus orejas. Observó a los bailarines girar y balancearse. Y por primera vez en meses, sintió algo más que dolor y miedo. Era algo pequeño, apenas perceptible, pero era algo parecido a la paz. El hombre se movió ligeramente en su silla y Sarah se fijó en que tenía callos en las manos, de los que se hacen tras largas jornadas de trabajo duro. Probablemente era peón de rancho, o quizá trabajaba con caballos. Había algunos ranchos a las afueras de Fort Bowie, aunque el territorio seguía siendo inhóspito y los apaches acababan de aceptar una tregua precaria. La vida allí era dura, y eso se reflejaba en las arrugas alrededor de sus ojos y en la expresión de su mandíbula. Alguien gritó un nombre al otro lado de la sala. Zachary, Zachary Lawson. El hombre que estaba a su lado giró la cabeza, y Sarah se dio cuenta de que lo estaban llamando. Un hombre fornido con chaleco y corbata de lazo le hacía señas para que se acercara, gesticulando animadamente. Zachary levantó la mano en señal de reconocimiento, pero no hizo ningún movimiento para levantarse. El otro hombre se encogió de hombros y volvió a su conversación. Así que se llamaba Zachary Lawson. Sarah guardó la información como si fuera una piedra preciosa. No sabía por qué era importante, pero de alguna manera lo era. La velada avanzaba, la gente iba y venía, pero Zachary permaneció a su lado. En un momento dado, se sirvió una copa de ponche y le trajo otra a ella sin preguntarle si quería. Simplemente la dejó en la mesita junto a su silla y volvió a su asiento. Sarah se quedó mirando la copa durante un largo rato antes de cogerla con dedos temblorosos. El ponche era dulce y fresco, con sabor a bayas y cítricos, y le alivió la garganta seca. Quería darle las gracias. Las palabras se formaron en su mente, sencillas y breves, pero cuando abrió la boca, no le salió nada. Su voz la había abandonado, encerrada tras muros de miedo y dolor. Zachary no pareció darse cuenta ni le importó. Se quedó allí sentado, firme como una montaña, sin preguntar nada. A medida que avanzaba la noche y la multitud comenzaba a dispersarse, Sarah sintió que algo inesperado ocurría dentro de su pecho. Comenzó como un aleteo, un aflojamiento del nudo apretado que había vivido allí desde la muerte de su padre. El hombre a su lado le había dado algo precioso sin siquiera saberlo. Le había dado espacio para respirar, para existir sin presión ni expectativas. Se había sentado con ella en su silencio y había hecho que se sintiera menos como una prisión y más como una elección. Y entonces, sorprendiéndose incluso a sí misma, Sarah sintió que las comisuras de sus labios se levantaban. Al principio fue algo insignificante, apenas un atisbo de expresión, pero fue creciendo. Una sonrisa auténtica y genuina floreció en su rostro, pequeña pero verdadera, la primera que esbozaba en medio año. Zachary debió de darse cuenta con el rabillo del ojo, porque se volvió para mirarla de frente por primera vez desde que se había sentado. Su propia expresión se suavizó y las comisuras de sus ojos se arrugaron ligeramente. No sonrió ni lo demostró abiertamente. Solo le hizo un pequeño gesto con la cabeza, como diciendo que lo entendía, y luego volvió a centrar su atención en la sala. Esa sonrisa, ese pequeño momento de conexión, cambió algo fundamental en Sarah Norton. No lo arregló todo. No le devolvió a su padre ni borró el trauma de verlo morir por una estúpida discusión en la calle, pero abrió una puerta que ella creía cerrada para siempre. Y a través de esa rendija entró un rayo de luz. Cuando la tía Martha finalmente vino a recogerla, anunciando que era hora de volver a casa, Sarah se puso de pie con las piernas temblorosas. Zachary también se levantó y cogió su sombrero de la rodilla. Por un momento, se quedaron uno frente al otro, y Sarah deseó desesperadamente decir algo para darle las gracias,
para preguntarle su nombre, aunque ya lo sabía. Pero las palabras seguían sin salir. Zachary debió de ver la lucha en sus ojos, porque simplemente tocó el ala de su sombrero en un gesto cortés. «Buenas noches, señorita», dijo en voz baja. Su voz era profunda y cálida, como el whisky y la miel. Luego dio un paso atrás, dejándole espacio para marcharse. Sarah se alejó con su tía, pero se volvió una vez en la puerta. Zachary seguía de pie donde lo había dejado, mirándola alejarse con esos ojos color salvia. Ella levantó la mano en un pequeño saludo y él le devolvió el gesto. El aire nocturno era más fresco y Sarah lo respiró profundamente, mientras la tía Martha charlaba a su lado sobre la fiesta y quienes habían asistido. Y qué agradable había sido que el joven Zachary Lawson hubiera pasado tiempo con ella. Sarah se enteró de que Zachary trabajaba en el rancho Double L, a unos 8 kilómetros de la ciudad, que había llegado a Fort Bowie hacía 2 años desde Texas y que tenía fama de ser un buen hombre, tranquilo pero fiable, con un don para los caballos que rayaba en lo mágico. Sarah absorbió esta información como una planta del desierto que bebe la lluvia. No respondió a las amables preguntas de su tía, pero por una vez su silencio le pareció menos una jaula y más una manta reconfortante. Esa noche, tumbada en su estrecha cama en la pequeña casa que compartía con su madre y su hermano menor, Sarah miró al techo y repasó cada momento de la velada. Pensó en Zachary Lawson sentado a su lado, sin preguntar nada, sin esperar nada, simplemente estando allí. Pensó en cómo su presencia la había hecho sentir menos sola de lo que se había sentido en meses, y pensó en esa sonrisa, la que la había sorprendido tanto como probablemente lo había sorprendido a él. Tal vez, pensó, mientras el sueño finalmente la vencía, las palabras no eran la única forma de comunicarse. Quizás el silencio podía decir mucho si se compartía con la persona adecuada. Al día siguiente era domingo y Sarah fue a la iglesia con su madre y su hermano. Su madre, Margaret Norton, era una mujer delgada y demacrada que había envejecido 10 años en los 6 meses desde que enviudó. Su hermano, Thomas, tenía 14 años y estaba enfadado con el mundo, aunque intentaba ocultarlo tras una máscara de mal humor. Los tres se sentaron en su banco habitual y Sarah dejó que las palabras del reverendo la inundaran sin escucharlas realmente. Pero entonces lo vio. Zachary Lawson estaba sentado 3 filas más adelante, al otro lado del pasillo. Llevaba una camisa limpia y tenía el pelo peinado hacia atrás, aunque las puntas seguían rizándose. Sostenía un himnario en sus grandes manos y cantaba con la congregación, con su voz grave por encima de las demás. Sarah se encontró mirándolo más que al reverendo, estudiando la línea de sus hombros y la forma en que se ponía de pie respetuosamente cuando era necesario. Después del servicio, la gente se reunió fuera para socializar. La madre de Sarah se sumergió rápidamente en una conversación con otras viudas, y Thomas desapareció con algunos chicos de su edad. Sarah se quedó sola en las escaleras de la iglesia, preguntándose si debería simplemente irse a casa, cuando una sombra se proyectó sobre ella. Levantó la vista y vio a Zachary allí de pie, con el sombrero protegiéndole los ojos del brillante sol de Arizona. No dijo nada, solo le hizo un pequeño gesto de reconocimiento con la cabeza. Luego señaló un banco bajo un álamo cercano, uno de los pocos árboles que proporcionaban una sombra decente en ese paisaje inhóspito. El corazón de Sarah latía con fuerza, pero asintió con la cabeza. Caminaron juntos hasta el banco y se sentaron, dejando una distancia respetable entre ellos. A su alrededor, la gente del pueblo charlaba y reía, pero en su pequeño rincón de sombra reinaba el silencio. Zachary estiró sus largas piernas delante de él e inclinó la cabeza hacia atrás, con los ojos cerrados para protegerse de la luz del sol que se filtraba a través de las hojas. Parecía tranquilo, sin preocupaciones. Sarah envidiaba eso. Sentía como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Después de un rato, Zachary abrió los ojos y se volvió para mirarla. «Mi madre solía decir que las palabras están sobrevaloradas», dijo en voz baja. Decía que la gente habla demasiado y escucha muy poco. Decía que la verdad se encuentra en el silencio. Sarah abrió mucho los ojos.
No esperaba que él hablara y desde luego no esperaba que dijera algo tan perfectamente adecuado a lo que ella necesitaba oír. Quería responder, quería decirle que lo entendía, que su madre parecía sabia, que le estaba agradecida. Pero se le cerró la garganta y solo pudo mirarlo con ojos que probablemente revelaban demasiado. La expresión de Zachary siguió siendo amable. No estoy tratando de hacerte hablar, continuó, con una voz tan suave que solo ella podía oír. Solo quería que supieras que a algunos de nosotros no nos molesta el silencio. Algunos lo preferimos, dijo él, poniéndose de pie y ajustándose el sombrero con más firmeza sobre la cabeza. Yo también estaré en la reunión social del próximo sábado, si piensas asistir. Ese banco de la esquina se siente muy solo sin nadie sentado en él. Con eso se alejó, dejando a Sara sentada bajo el álamo con el corazón acelerado y algo cálido floreciendo en su pecho. Ella lo vio saludar cortésmente a algunos habitantes del pueblo antes de dirigirse hacia la caballeriza, donde debía de haber dejado su caballo. La cálida sensación la acompañó durante el resto del día. La acompañó durante el lunes, cuando ayudó a su madre con la colada. Durante el martes, cuando trabajó en el pequeño jardín detrás de su casa. Y durante el miércoles, cuando acompañó a su madre a la tienda. Cada día se encontraba pensando en el sábado, en la reunión social, en la posibilidad de sentarse de nuevo junto a Zachary Lawson. No se preguntaba por qué la idea de verlo la hacía sentir más ligera. No analizaba la forma en que se le revolvió el estómago al recordar su voz o la amabilidad de sus ojos. Simplemente lo aceptaba como un pequeño rayo de esperanza en lo que había sido una época muy oscura. El jueves por la tarde, Sarah estaba tendiendo la ropa detrás de la casa cuando oyó gritos en la calle. Todo su cuerpo se tensó. Los recuerdos de la muerte de su padre pasaron por su mente. Se obligó a asomarse a la esquina de la casa, con el corazón en un puño. Un grupo de hombres se había reunido cerca del salón, pero no parecía nada violento. Estaban agrupados alrededor de algo, hablando con entusiasmo. La curiosidad de Sarah superó su miedo y se acercó lentamente, permaneciendo en las sombras de los edificios. Al acercarse, pudo oír lo que decían. Al parecer, había habido un incidente en uno de los ranchos. Un grupo de ladrones de ganado había intentado llevarse un rebaño en mitad de la noche, pero alguien los había visto y había dado la alarma. Hubo una persecución y los ladrones fueron expulsados, aunque no sin antes herir a uno de los peones del rancho. A Sarah se le heló la sangre cuando oyó de qué rancho se trataba. El rancho de Zachary. Se acercó más, desesperada por obtener más información. ¿Quién había resultado herido? ¿Era grave? Los hombres hablaban al mismo tiempo y era difícil entender lo que decían. Finalmente, una voz se alzó por encima de las demás. Zachary Lawson los persiguió él mismo. ¿Puedes creerlo? Los persiguió 5 kilómetros por el cañón, recuperó el ganado, pero su caballo perdió una herradura. Tuvo que volver andando, conduciendo él mismo el rebaño. Le llevó toda la noche. Sarah sintió un alivio tan grande que le flaquearon las rodillas. Estaba bien. Zachary estaba bien. Se apoyó contra la pared de la tienda, presionando una mano contra su pecho, donde su corazón latía con fuerza. La intensidad de su alivio la sorprendió. ¿Cuándo se había vuelto tan importante para ella este hombre al que apenas conocía? Resultó que el peón herido solo había sufrido un esguince en el tobillo. Los ladrones habían huido al desierto y no los habían capturado, pero recuperaron el ganado. El propietario del rancho Double L, un hombre llamado Lucas Langford, estaba muy satisfecho con la rapidez mental y la dedicación de Zachary. Sarah regresó a casa al cabo de unos días. Intentó concentrarse en sus tareas, en ayudar a su madre a preparar la cena, en remendar un desgarro en la camisa de Thomas, pero su mente seguía divagando hacia Zachary. Lo imaginaba persiguiendo a los cuatreros en la oscuridad, intrépido y capaz. Pensaba en él caminando de vuelta en la noche, conduciendo un rebaño de ganado, cansado pero decidido. Esa noche soñó con unos ojos color salvia y una presencia tranquila que la hacía sentir segura. El viernes pasó lentamente. Sarah se encontró mirando el reloj, contando las horas que faltaban para el sábado por la noche.
Se sentía como una persona diferente a la que había sido solo una semana antes. El peso aplastante del dolor y el miedo no había desaparecido, pero de alguna manera había cambiado, dejando espacio para algo nuevo. El sábado por la mañana, Sarah le preguntó a su madre si podía volver a asistir a la reunión social. Margaret miró a su hija con sorpresa y esperanza en su expresión. Por supuesto, querida, dijo con cautela. Martha mencionó que parecías disfrutar la semana pasada. Me alegro. Tu padre querría que vivieras, no solo que existieras. La mención de su padre le provocó un pinchazo en el pecho a Sarah, pero no era el dolor agudo y debilitante que había sido antes. Ahora era más suave, más como un dolor sordo que como una herida. Asintió y fue a prepararse el vestido, el mismo de algodón azul pálido que había llevado la semana anterior. Esa noche, la tía Martha llegó para acompañarla una vez más. La anciana mantuvo una charla alegre y constante mientras caminaban hacia el salón comunitario, y Sarah se encontró escuchándola en lugar de simplemente soportarla. Martha habló de su jardín, de la nueva tela que había llegado a la tienda general, de la posibilidad de conseguir un nuevo reverendo, ya que el actual estaba hablando de jubilarse. El salón ya se estaba llenando cuando llegaron. El violinista estaba afinando su instrumento y la gente se agrupaba en corrillos, hablando y riendo. Sarah sentía un nudo en el estómago por los nervios. ¿Y si Zachary no venía? ¿Y si solo había sido educado y no tenía intención de volver a sentarse con ella? Pero entonces lo vio y todas sus preocupaciones se evaporaron como el rocío bajo el sol del desierto. Zachary estaba de pie cerca de la mesa de refrescos hablando con un hombre mayor que Sarah reconoció como Lucas Langford, el propietario del hotel. Zachary parecía cansado, con ojeras que sugerían que no había dormido bien desde el incidente del Rustler. Pero cuando vio a Sarah, su rostro se iluminó notablemente. Se excusó de la conversación y cruzó la sala para acercarse a ella. La tía Martha de Sarah recordó de repente que tenía que hablar con alguien y desapareció, dejando a Sarah sola. Otra vez. Buenas noches, señorita, dijo Zachary, tocándose el ala del sombrero. De cerca, Sarah podía ver el cansancio en su rostro, pero sus ojos eran cálidos. Esperaba que vinieras. Sarah sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios. Consiguió asentir levemente con la cabeza. Imagino que habrás oído hablar de la agitación en el rancho, continuó Zachary, en tono conversacional, pero sin exigir una respuesta. Emocionante quizás sea una palabra demasiado fuerte, más bien irritante. Esos ladrones eligieron el rancho equivocado. El señor Langford no se toma a la ligera a los ladrones. Señaló la esquina donde se habían sentado la semana anterior. ¿Le apetece sentarse? He estado de pie casi toda la semana y ese banco me está llamando. Se abrieron paso entre la multitud hasta la esquina. Sarah notó algunas miradas curiosas de la gente del pueblo. Algunas cejas se arquearon, pero a ella no le importó. Se sentó en el banco y Zachary se acomodó a su lado con un suspiro de agradecimiento. Tengo que confesarte algo, dijo después de un momento, con una voz tan baja que solo ella podía oír por encima de la música que había comenzado a sonar. No me gustan mucho estas reuniones sociales. Demasiado ruido, demasiada gente esperando que estés alegre y hablador. Normalmente los evito. Pero la semana pasada vine porque el señor Langford insistió en que algunos de los peones del rancho asistieran. Algo sobre las relaciones con la comunidad. Tenía pensado quedarme 10 minutos y luego escabullirme. Se volvió para mirarla y Sarah vio algo vulnerable en su expresión. Pero entonces te vi sentada aquí sola, con aspecto de querer desaparecer entre las paredes. Y pensé, aquí hay alguien que me entiende. Aquí hay alguien que no quiere estar aquí tanto como yo. Así que me senté y por primera vez en uno de estos eventos, realmente no quería irme. A Sarah se le cortó la respiración. Quería decirle que entendía que ella sentía lo mismo, que su presencia le había dado algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Pero las palabras se le atascaron en la garganta, negándose a salir. Zachary debió de ver la lucha en su rostro, porque extendió la mano lentamente, dándole tiempo de sobra para apartarse, y le tocó brevemente la mano, que descansaba sobre el banco entre ellos. Fue un toque muy ligero, casi imperceptible, pero Sarah lo sintió como un rayo.
No tienes que decir nada, le dijo en voz baja. Me alegro de que estés aquí. Se quedaron sentados en un cómodo silencio, observando a los bailarines y escuchando la música. Al cabo de un rato, Zachary le habló del rancho, de los caballos con los que trabajaba, de la belleza agreste del desierto de Arizona. Le contó que había crecido en Texas y que había venido al oeste para labrarse su propio camino tras la muerte de sus padres. Hablaba despacio, con esa voz profunda y cálida, y Sara absorbía cada palabra como una flor absorbe la luz del sol. Nunca le hizo preguntas directas. Nunca la puso en una situación en la que se sintiera presionada a responder verbalmente. En cambio, se limitó a compartir fragmentos de sí mismo, creando un tapiz de palabras que la ayudó a comprender quién era él. Y poco a poco, con cuidado, Sara comenzó a responder a su manera. Cuando él mencionó los caballos, ella hizo un gesto como si acariciara a un hombre, y él entendió que a ella le gustaban los caballos. Cuando él habló de Texas, ella señaló hacia el este con curiosidad, y él le explicó de qué parte de Texas procedía. Desarrollaron un lenguaje de gestos y expresiones que resultaba más íntimo que las palabras. A medida que avanzaba la noche, Sarah sintió que algo cambiaba en su interior. Las paredes que había construido a su alrededor tras la muerte de su padre seguían ahí, pero habían aparecido grietas. La luz se filtraba a través de ellas y con ella llegaron sentimientos que ella creía muertos y enterrados. Se encontró observando el perfil de Zachary, admirando la fuerza de sus rasgos, la dulzura de sus ojos. Se fijó en la forma en que movía las manos cuando hablaba, expresivas y cuidadosas. Le gustaba el sonido de su voz, la forma en que nunca se apresuraba al hablar, y se dio cuenta, con un sobresalto que le aceleró el corazón, de que se estaba enamorando de él. Quizás se había enamorado desde aquella primera noche en la que él se sentó a su lado sin expectativas. Quizás había sido inevitable desde aquel primer momento de entendimiento. Cuando terminó la reunión social y la tía Martha vino a recogerla, Sarah sintió una punzada de pérdida. No quería irse. Quería quedarse en esa burbuja de seguridad y entendimiento que Zachary había creado. Zachary se levantó cuando lo hicieron. Estaba pensando, dijo, dirigiéndose a Sarah, pero manteniendo un tono de voz informal, que quizá mañana, después de la misa, podría ir a la ciudad. Tengo que comprar algunas cosas y pensé que podría dar un rodeo por la finca de los Norton. Si alguien quisiera dar un paseo por el arroyo, estaría encantado de reducir la velocidad de mi caballo al paso. No era exactamente una invitación a dar un paseo, pero se le parecía bastante. Sarah sintió que se le enrojecían las mejillas y asintió con más entusiasmo del que pretendía. El rostro de Zachary se iluminó con una sonrisa sincera, la primera verdadera que le había visto. Le transformó el rostro, haciéndole parecer más joven y casi infantil. Bien, dijo simplemente. Entonces, nos vemos mañana. Sarah apenas durmió esa noche. Se quedó tumbada en la cama mirando al techo, con la mente a 1000 por hora. ¿Era eso apropiado? ¿Debería decírselo a su madre? ¿Y si la gente hablaba? Pero entonces recordó la forma en que Zachary la había mirado, la gentileza y el respeto en sus ojos, y supo que él nunca haría nada que comprometiera su reputación. Era demasiado caballero para eso. El domingo por la mañana, Sarah se esmeró especialmente en su aspecto. Volvió a ponerse su vestido bueno y se trenzó cuidadosamente su largo cabello oscuro, recogiendo las trenzas en un moño en la nuca. Su madre lo notó, pero no hizo ningún comentario, aunque Sarah vio la mezcla de esperanza y preocupación en su expresión. La misa pareció durar una eternidad. Sarah intentó prestar atención al sermón, pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia donde estaba sentado Zachary, 3 filas más adelante. Cuando por fin terminó el servicio, lo vio salir rápidamente y se le encogió el corazón. ¿Había cambiado de opinión? Pero cuando salió de la iglesia con su madre y su hermano, lo vio en la caballeriza, ensillando un gran caballo de ran. Estaba cargando las alforjas con lo que parecían provisiones de la tienda general, que cerraba los domingos, pero al parecer hacía excepciones para ciertos clientes. Sarah le dijo a su madre que quería dar un paseo, tomar el aire. Margaret la miró con atención,
pero asintió. No te alejes mucho, le dijo, y vuelve a casa para cenar. Sarah caminó lentamente por la calle principal, con el corazón latiéndole con fuerza. La casa de los Norton estaba situada en el extremo oeste de la ciudad, y el arroyo en el que a su padre le encantaba pescar discurría detrás de la propiedad antes de adentrarse en el desierto. Se dirigió hacia allí, tratando de no parecer que tenía prisa. El arroyo estaba casi seco en esa época del año. Solo un hilo de agua fluía sobre las piedras lisas, pero las orillas estaban bordeadas de álamos y sauces que proporcionaban una sombra muy apreciada. Sarah encontró una roca lisa en la que sentarse y esperó, observando a las libélulas volar sobre el agua. Lo oyó antes de verlo, el suave ruido de los cascos y el tintineo de las herraduras. Entonces apareció Zachary cabalgando lentamente por el camino del arroyo, su caballo Ronnie avanzando con cuidado por el terreno rocoso. Cuando vio a Sarah, desmontó y llevó el caballo hasta donde ella estaba sentada. «¡Qué día tan bonito!», dijo, sentándose en una roca cercana. El caballo bajó la cabeza para beber del arroyo y Zachary dejó que las riendas colgaran sueltas. «Aunque supongo que todos los días son hermosos cuando se tiene buena compañía». Sarah sintió que una calidez se extendía por su pecho. Le sonrió, esa pequeña y genuina sonrisa que parecía salirle más fácilmente cuando él estaba cerca. Se sentaron en un silencio agradable durante un rato, escuchando los sonidos del desierto que los rodeaba. Los pájaros cantaban desde los árboles y en algún lugar lejano un coyote aullaba. El sol pegaba fuerte, pero la sombra de los álamos los mantenía frescos. Al cabo de un rato, Zachary empezó a hablar. Le contó cómo había sido su semana, cómo había domado un caballo nuevo que había sido especialmente terco, cómo había arreglado la valla bajo un calor brutal, cómo casi había pisado una serpiente de cascabel. Habló de sus sueños, de que quizá algún día tendría su propio rancho, nada grande, solo lo suficiente para ganarse la vida y ser su propio jefe. «He estado ahorrando mi sueldo», dijo, lanzando una piedrecita al arroyo. «El señor Langford paga bien y yo no tengo muchos gastos. En un par de años debería tener suficiente para comprar unas tierras, quizá un pequeño rebaño para empezar». La miró con una expresión indecisa. Por supuesto, un rancho es mucho trabajo para un solo hombre. Sería más fácil con un compañero, con una familia. El corazón de Sarah dio un vuelco. ¿Estaba diciendo lo que ella pensaba que estaba diciendo? Parecía demasiado rápido, demasiado pronto. Solo se conocían desde hacía una semana. Pero, por otra parte, esto era la frontera. La gente no se podía permitir el lujo de largos noviazgos. La vida era dura y corta, y había que aprovechar la felicidad donde se encontrara. Ella debió de parecer alarmada, porque Zachary levantó rápidamente una mano. «No te estoy proponiendo matrimonio», dijo con una suave risa. «No te preocupes, sé que acabamos de conocernos. Solo estoy pensando en voz alta, hablando del futuro teórico». Pero la forma en que la miraba sugería que no era del todo teórico. Sarah se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de caer o de aprender a volar. La sensación era aterradora y estimulante a la vez. Pasaron una hora junto al arroyo, viviendo en su burbuja de paz. Zachary le preguntó si quería dar un paseo y Sarah asintió. Él llevó su caballo y pasearon por la orilla del arroyo, con sus pasos crujiendo sobre la hierba seca. En un momento dado, Zachary le ofreció su brazo y, tras dudar un instante, Sarah lo aceptó. La sólida calidez de él la tranquilizó, la hizo sentir segura. Cuando llegaron a una curva del arroyo donde el agua era más profunda y formaba un pequeño estanque, se detuvieron. El caballo bebió abundantemente, mientras Zachary le señalaba las diferentes aves que reconocía. Sarah se encontró mirándolo más a él que a los pájaros, fascinada por la forma en que su rostro se animaba cuando hablaba de cosas que le importaban. Finalmente, Zachary comprobó la posición del sol en el interior. «Debería volver al rancho», dijo a regañadientes. «El domingo es el único día que tengo libre por la tarde, pero tengo que estar allí para la comida de la noche». Sarah asintió, aunque se sentía decepcionada. Esas pocas horas habían pasado demasiado rápido. «¿Podemos volver a vernos?», preguntó Zachary. «Quiero decir, aparte de la fiesta de la semana que viene».
Quizá podría ir a la ciudad el miércoles por la tarde. Podríamos vernos aquí, junto al arroyo. Sarah asintió con entusiasmo, pero luego dudó. Necesitaba comunicarle algo, algo importante. Miró a su alrededor y vio un palo. Se arrodilló, alisó un trozo de tierra y escribió cuidadosamente en él. Mi padre. Murió hablando. Tengo miedo. Era rudimentario y sencillo, pero era lo más que había comunicado en 6 meses. Le temblaban las manos mientras escribía y se le llenaron los ojos de lágrimas. Zachary se arrodilló a su lado y leyó las palabras. Su rostro se suavizó con comprensión. Samuel Norton, dijo en voz baja. Me enteré de lo que pasó. Lo siento. Debió de ser terrible presenciarlo. Sarah asintió con lágrimas en los ojos. Zachary dudó y luego, lentamente, le rodeó los hombros con un brazo, en un gesto gentil y de apoyo. Sarah se tensó por un momento, pero luego se relajó con su calor. Se encontró apoyándose en él, sacando fuerzas de su sólida presencia. Las palabras no mataron a tu padre, dijo Zachary en voz baja. Un hombre con un arma y sin conciencia mató a tu padre. Hay una diferencia, pero entiendo por qué tienes miedo. Y quiero que sepas que nunca te presionaré para que hables antes de que estés lista. Si nunca quieres hablar, tampoco pasa nada. Encontraremos nuestra propia forma de comunicarnos. Se apartó para mirarla y le secó las lágrimas con el pulgar. Estás a salvo conmigo, Sara. Te lo prometo. El uso de su nombre la sorprendió. Ella no le había dicho cuál era, pero él debía de haber preguntado por ahí. Oírlo de sus labios le resultó íntimo, especial. Volvió a coger el palito y escribió. Zachary, sonrió él. Sí es, Zachary Lawson, a tu servicio. Ella volvió a escribir. Gracias. No tienes por qué darme las gracias, dijo él. Yo debería darte las gracias a ti. Estas últimas semanas, desde que te conocí, han sido las mejores que he tenido en mucho tiempo. Me haces feliz, Sarah Norton, y me gustaría seguir haciéndote sonreír, si me lo permites. Sarah sintió que el corazón le iba a estallar. Asintió enérgicamente y, sintiéndose valiente, se inclinó hacia adelante y le besó en la mejilla. Fue un beso rápido y fugaz, pero que comunicaba todo lo que ella no podía decir. Zachary abrió mucho los ojos y una lenta sonrisa de asombro se extendió por su rostro. Bueno, dijo, con la voz un poco más áspera de lo habitual. Lo tomaré como un sí. Se separaron poco después. Zachary regresó al rancho y Sarah se dirigió a su casa. Se sentía como si estuviera caminando sobre el aire, con los pies apenas tocando el suelo. El dolor y el miedo que la habían agobiado durante tanto tiempo seguían ahí, pero ahora se veían compensados por algo más ligero, algo que se parecía a la esperanza. Su madre le echó un vistazo a su rostro cuando llegó a casa y la llevó aparte. Sarah, le dijo con suavidad, he visto a ese joven mirándote. Zachary Lawson. La gente dice que es un buen hombre, trabajador y honesto, pero has pasado por muchas cosas y me preocupo. ¿Estás segura de que estás preparada para esto? Sarah no pudo responder con palabras, pero tomó la mano de su madre y la apretó. Luego se llevó la mano al corazón y asintió con la cabeza. Fue suficiente. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas, pero ella sonreía. Tu padre estaría feliz, dijo. Siempre quiso que encontraras a alguien amable. Y Dios sabe que a esta familia le vendría bien un poco de felicidad. Los días hasta el miércoles pasaron lentamente. Sarah ayudó a su madre con las interminables tareas domésticas, trabajó en el jardín y trató de mantenerse ocupada, pero su mente siempre estaba en Zachary, en la forma en que la había abrazado junto al arroyo, en la promesa de sus ojos. Finalmente llegó el miércoles por la noche. Sarah le dijo a su madre que iba a dar un paseo, y Margaret se limitó a asentir con complicidad. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados mientras Sarah se dirigía al arroyo. Zachary ya estaba allí, esperando en la misma roca en la que se habían sentado el domingo. Su rostro se iluminó al verla, y Sarah sintió que una cálida respuesta florecía en su pecho. He traído algo, dijo, metiendo la mano en la alforja. Sacó un pequeño diario de cuero y un lápiz. Pensé que esto sería más fácil que escribir en la tierra, y puedes quedártelo.
Escribe en él cuando quieras. Si quieres decirme algo, puedes escribirlo. Sara tomó el diario con manos temblorosas. Era precioso, con una suave cubierta de cuero decorada con un patrón de flores. Lo abrió y encontró páginas limpias y vacías esperando a ser llenadas. Era el regalo más considerado que había recibido nunca. Abrió la primera página y escribió con cuidado. Es precioso, gracias. Zachary lo leyó y sonrió. De nada, lo vi en la tienda y pensé en ti. Se acomodaron en su lugar junto al arroyo y Zachary comenzó a contarle cómo había sido su semana. Había habido un problema con un tanque de agua y habían tenido que repararlo bajo un calor abrasador. Uno de los caballos cojeaba, pero resultó ser solo una contusión por una piedra. Nada grave. El señor Langford estaba hablando de ampliar la manada, lo que significaría más trabajo, pero también más dinero. Mientras él hablaba, Sara escribía en su diario y le mostraba sus respuestas. Era lento, pero funcionaba. Ella también le contó cómo había sido su semana. Le habló de cómo había ayudado a su madre a conservar las verduras de su huerto y de que su hermano Thomas se había metido en problemas por pelearse con otro chico en la escuela. ¿Por qué se pelearon?, preguntó Zachary. Sara escribió. El chico dijo algo malo sobre mi padre. Thomas lo defendió. La expresión de Zachary se volvió seria. Tu hermano parece tener buen corazón, leal. Eso es importante. Hablaron hasta que se puso el sol y aparecieron las primeras estrellas en el cielo oscurecido. Sara aprendía más sobre Zachary con cada minuto que pasaba. Había perdido a sus padres a causa de una fiebre cuando tenía 21 años, por lo que se había mudado al oeste. Demasiados recuerdos en Texas, demasiado dolor. Tenía una hermana menor en el este, casada con un tendero en St. Louis. La echaba de menos, pero se alegraba de que fuera feliz. ¿Y tú?, preguntó con delicadeza. ¿Tienes más familia además de tu madre y tu hermano? Sara escribió, la tía Martha, la hermana de mi madre, y mi padre tenía un hermano en California, pero hace años que no sabemos nada de él. ¿Tienes una relación cercana con tu tía? Sara movió la mano de un lado a otro, el gesto universal para más o menos, y luego escribió, ella tiene buenas intenciones, pero no lo entiende. Cree que debería superarlo. Seguir adelante. El dolor no funciona así. Zachary dijo, no es algo que se supere, es algo que se aprende a llevar y cada uno lo hace a su propio ritmo. Sarah lo miró con algo parecido al asombro. ¿Cómo lo entendía tan bien? ¿Cómo era tan paciente, tan amable? Como si leyera sus pensamientos, Zachary dijo, cuando murieron mis padres, no hablé con nadie durante casi 3 meses. Solo trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. No decía ni una palabra a menos que fuera absolutamente necesario. La gente pensaba que me había vuelto raro, pero solo necesitaba tiempo para procesarlo todo, para averiguar cómo vivir en un mundo en el que ellos ya no existían. Así que lo entiendo, Sara. Lo entiendo. Sara sintió que las lágrimas le picaban de nuevo en los ojos. Parecía llorar con facilidad cuando estaba con él, pero no todas eran lágrimas de tristeza. Algunas eran lágrimas de alivio, de sentirse comprendida por primera vez en mucho tiempo. Ella escribió, me alegro de que me hayas encontrado. Me alegro de que te sentaras a mi lado. Zachary leyó las palabras y se acercó para cogerle la mano. Yo también, dijo en voz baja. Yo también. A partir de entonces, comenzaron a verse con regularidad. Los miércoles por la tarde se convirtieron en su momento, sagrado y especial. Zachary iba a la ciudad después de terminar su trabajo y se reunían junto al arroyo. A veces paseaban, otras veces simplemente se sentaban. Él hablaba, ella escribía y poco a poco, con cuidado, se enamoraron cada vez más. Sarah seguía asistiendo a las reuniones sociales de los sábados y Zachary siempre se sentaba a su lado en su rincón. La gente del pueblo había dejado de preguntarse por ellos y había empezado a dar cosas por sentadas. Sarah Norton y Zachary Lawson estaban cortejándose a su manera, discretamente. Era bonito, decía la gente. Romántico. Esa pobre chica que había perdido la voz por el dolor había encontrado a alguien que no necesitaba palabras para comprender su corazón. Margaret Norton lo aprobaba.
Ya había invitado a Zachary a cenar 2 domingos, y en ambas ocasiones él se había mostrado educado y respetuoso, elogiando su cocina y ayudando a fregar los platos. Incluso se había ganado a Thomas, que solía sospechar de cualquier hombre que mostrara interés por su hermana. Pero Zachary trataba al chico como a un igual, le pedía su opinión sobre las cosas y escuchaba sus respuestas. Thomas le había confiado a Sarah que pensaba que Zachary estaba bien para ser un vaquero. El verano dio paso al otoño y el brutal calor de Arizona se suavizó. El paisaje seguía siendo en gran parte marrón y seco, pero había una frescura en el aire que facilitaba la respiración. El diario de Sarah se llenó de sus pensamientos y sentimientos, de conversaciones entre ella y Zachary. Él le compró otro cuando se acabaron las páginas del primero. Y poco a poco, Sarah empezó a sentir ganas de volver a hablar. Empezó con palabras sueltas, susurradas tan bajito que solo Zachary podía oírlas. La primera vez que dijo sí, en voz alta en lugar de asentir con la cabeza, la cara de Zachary mostró tal alegría que Sarah quiso repetirlo una y otra vez. Practicaba con él, probando su voz en la seguridad de su presencia. Estaba oxidada por el desuso, áspera e incierta, pero Zachary nunca la criticaba ni la presionaba. Simplemente la animaba con delicadeza, celebrando cada palabra como si fuera un regalo precioso. En noviembre, Sarah ya era capaz de pronunciar frases cortas. Su voz era suave, apenas más que un susurro, pero estaba ahí. Seguía prefiriendo el silencio la mayor parte del tiempo, y a Zachary nunca le importó, pero tener la opción de hablar, saber que podía hacerlo si lo necesitaba, era liberador. Una fresca tarde de finales de noviembre, mientras estaban sentados junto al arroyo envueltos en abrigos y observaban cómo salían las estrellas, Zachary dijo: «Tengo que decirte algo». Sarah se volvió para mirarlo, con el corazón acelerado de repente. Su tono era serio y ella no podía leer su expresión en la creciente oscuridad. «He estado ahorrando para comprarme mi propia casa, como te dije», dijo. «Y creo que por fin tengo suficiente. Hay un terreno a unos 16 kilómetros al norte de aquí. Buen pasto, acceso al agua. No es enorme, pero es suficiente. El propietario está dispuesto a venderlo y estoy pensando en hacer una oferta». Sarah sintió un nudo frío en el estómago, a 16 kilómetros al norte. Eso estaba lejos. No era imposible visitarlo, pero estaba lo suficientemente lejos como para que no pudieran verse varias veces a la semana como hacían ahora. Zachary debió de percibir su angustia porque rápidamente le tomó la mano. Pero aquí está el problema. Un rancho, aunque sea pequeño, supone mucho trabajo, más del que una sola persona puede asumir. Necesitaría ayuda, necesitaría una pareja. Se volvió hacia ella, e incluso con la tenue luz, Sarah pudo ver la intensidad de sus ojos. «Sarah Norton, sé que solo nos conocemos desde hace unos meses, y sé que has pasado por un infierno, pero te quiero. Creo que te quiero desde aquella primera noche en la fiesta, cuando me sonreíste como si te hubiera dado algo precioso. Quiero construir una vida contigo. Quiero despertarme a tu lado cada mañana y dormirme a tu lado cada noche. Quiero oír tu voz cuando estés lista para usarla, y quiero compartir tus silencios. Lo quiero todo, si tú me aceptas». Sacó una pequeña caja del bolsillo de su abrigo y la abrió. Dentro había un sencillo anillo de oro con una pequeña piedra engastada. Nada lujoso, pero hermoso en su sencillez. «¿Quieres casarte conmigo, Sarah? ¿Quieres ser mi compañera, mi esposa, mi todo?» El corazón de Sarah latía tan fuerte que pensó que iba a salirse del pecho. Las lágrimas le corrían por la cara, pero ella sonreía. Sonreía tanto que casi le dolía. Intentó hablar, quería decir que sí, sí, 1000 veces sí, sí, pero su voz le falló en ese momento crucial. Así que, en su lugar, rodeó con sus brazos el cuello de Zachary y lo besó. No fue como el casto beso en la mejilla que le había dado meses atrás. Este era real y estaba lleno de pasión y promesas. Zachary la rodeó con sus brazos, levantándola ligeramente del suelo, mientras le devolvía el beso con igual fervor. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Zachary se echó a reír. «Lo tomaré como un sí», dijo, repitiendo las palabras que había pronunciado meses atrás.
Sarah asintió enérgicamente y luego susurró, con la voz entrecortada por la emoción. Sí, sí, me casaré contigo. Al oírla pronunciar esas palabras, se hicieron realidad y los ojos de Zachary se llenaron de lágrimas. Le deslizó el anillo en el dedo y le quedó perfecto. Te amo, dijo él. Te amo tanto. Yo también te amo, susurró Sara. Y decirlo en voz alta la hizo sentir como si pudiera flotar de felicidad. Se quedaron junto al arroyo hasta bien entrada la noche, envueltos en los brazos del otro, hablando de su futuro. Zachary quería casarse lo antes posible, pero a Sarah le preocupaba dejar a su madre y a su hermano tan repentinamente, así que llegaron a un acuerdo. Celebrarían la boda en Navidad, lo que les daría un mes para prepararla y a Sarah tiempo para ayudar a su madre a aceptar la idea de que se marchara. Cuando Zachary finalmente acompañó a Sarah a casa, ambos sonreían como tontos. Él le dio un beso de buenas noches en el porche, un beso de verdad que hizo que a Sarah se le curvaran los dedos de los pies, y luego montó a regañadientes en su caballo. Te veré el sábado en la fiesta, dijo, y el miércoles y el domingo, y cualquier otro momento en que pueda inventarme una excusa para venir a la ciudad. Sarah se rió, un sonido que no había hecho en más de un año, y la cara de Zachary se iluminó al oírlo. Te estaré esperando, susurró ella. Dentro, Margaret echó un vistazo al anillo en el dedo de Sarah y rompió a llorar de felicidad. Abrazó a su hija con fuerza y le dijo, estoy muy feliz por ti, muy, muy feliz. Tu padre estaría encantado. La reacción de Thomas fue más moderada, pero Sarah podía ver que estaba contento. Más le vale tratarte bien, dijo con voz ronca, o tendrá que responder ante mí. Lo hará, le aseguró Sarah, con voz cada vez más firme. Es un buen hombre. El mes siguiente transcurrió en un torbellino de preparativos. Margaret y la tía Martha se volcaron en la organización de la boda con un entusiasmo que era a la vez conmovedor y abrumador. Sarah les dejó encargarse de la mayor parte, centrándose en cambio en los aspectos más personales. Escribió sus votos en su diario, ensayándolos hasta que pudo recitarlos sin que le temblara demasiado la voz. Zachary venía a la ciudad siempre que podía, ayudando con los preparativos y ultimando la compra de su terreno. El trato se cerró a principios de diciembre y Zachary llevó a Sarah a ver la propiedad. Era hermosa, con su paisaje austero de colinas onduladas salpicadas de escasa vegetación y un arroyo que fluía todo el año. Había una pequeña casa en la propiedad, nada lujosa pero robusta, y un granero que necesitaba algunas reparaciones, pero que era útil. No es gran cosa ahora, admitió Zachary mientras estaban en el porche de la casita, contemplando la tierra, pero juntos la convertiremos en algo. Sarah se apoyó en él, con la cabeza sobre su hombro. Es perfecta, susurró, y lo decía en serio. La casa era pequeña y necesitaba reformas. La tierra era dura e implacable, pero era suya. Un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Se casaron en Nochebuena de 1878 en la pequeña iglesia de Fort Bowie. Todo el pueblo acudió a la ceremonia, curioso por saber si Sarah Norton sería capaz de pronunciar sus votos o si permanecería en silencio. Sarah llevaba un vestido que había pertenecido a su madre, modificado para que le quedara bien, y llevaba un ramo de flores secas que la tía Martha había conservado con mucho esmero. Zachary llevaba su mejor ropa, el pelo bien peinado, y cuando Sarah caminó por el pasillo del brazo de su hermano, la expresión de su rostro era de absoluta adoración. El reverendo hizo una ceremonia breve, quizá intuyendo que demasiada atención pondría nerviosa a Sarah. Cuando llegó el momento de los votos, Sarah respiró hondo. Su voz temblaba y apenas se oía más allá de la primera fila de bancos, pero habló con suficiente claridad para que Zachary la oyera. Yo, Sarah Norton, te acepto a ti, Zachary Lawson, como mi esposo. Prometo amarte, confiar en ti y construir una vida contigo. En silencio y con palabras, en la tristeza y en la alegría, soy tuya. Los ojos de Zachary brillaban con lágrimas mientras pronunciaba sus propios votos, con voz fuerte y clara. Yo, Zachary Lawson, te tomo a ti, Sarah Norton, como mi esposa. Prometo quererte, protegerte, darte espacio para sanar y crecer. En tus silencios encuentro paz.
En tus palabras encuentro alegría. Te amo hoy y siempre. Cuando el reverendo los declaró marido y mujer, Zachary besó a Sarah con tal ternura que varias mujeres de la congregación lloraron abiertamente. Sarah le devolvió el beso, sin importarle quién la estuviera mirando, sin importarle nada más que este hombre que la había visto en su momento más bajo y la había amado de todos modos. La recepción se celebró en el salón comunitario, el mismo lugar donde se habían conocido. Sarah se encontró de pie en la esquina donde Zachary se había sentado junto a ella por primera vez, y la simetría de la situación la hizo sonreír. Zachary se acercó a ella y le entregó una copa de ponche, igual que había hecho aquella primera noche. ¿En qué piensas?, le preguntó. En aquella noche, respondió Sarah en voz baja, con la voz aún tranquila, pero cada vez más firme. Cuando te sentaste a mi lado y no me preguntaste nada. Cuando me diste espacio para respirar. La mejor decisión que he tomado nunca, dijo Zachary, rodeándole la cintura con un brazo. Sentarme a tu lado. Lo mejor que me ha pasado nunca, respondió Sarah. Que te sentaras a mi lado. Bailaron su primer baile como marido y mujer, balanceándose suavemente al son de la música del violín. Sarah apoyó la cabeza en el hombro de Zachary y se sintió completamente segura, completamente amada. El dolor que sentía por su padre nunca desaparecería por completo, pero ahora se veía compensado por la alegría, la esperanza y el amor. A medida que avanzaba la noche y la celebración continuaba a su alrededor, Sarah se encontró hablando con más libertad que en meses. Su voz seguía siendo tranquila y elegía cuidadosamente sus palabras, pero estaba hablando. Agradeció a los invitados por venir, felicitó a la tía Martha por la decoración y se rió de los chistes. Cada palabra le parecía una pequeña victoria, y la sonrisa orgullosa de Zachary le decía que él la entendía. Esa noche se alojaron en una habitación encima de la tienda, un regalo de boda del propietario. Al día siguiente comenzarían su viaje hacia su nuevo hogar, pero esa noche era solo para ellos. Zachary llevó a Sarah en brazos hasta el umbral de la pequeña habitación, ambos riendo, y la dejó bajar con suavidad. «Hola, señora Lawson», dijo él, acariciándole la cara con las manos. «Hola, señor Lawson», respondió Sarah, y lo besó. Hicieron el amor lentamente, con ternura, aprendiendo el uno del otro sus cuerpos, como habían aprendido sus corazones. Después, envueltos en los brazos del otro, Sarah sintió una satisfacción que nunca había imaginado posible. Este hombre hermoso y paciente, había sanado algo en ella que creía irreparable. «Te quiero», susurró en la oscuridad. «Yo también te quiero», murmuró Zachary. «Siempre». Los primeros meses en el rancho fueron duros, pero llenos de alegría. Sarah se dedicó en cuerpo y alma a convertir su pequeña casa en un hogar, cosiendo cortinas, plantando un huerto, aprendiendo a gestionar las tareas domésticas básicas en un rancho en funcionamiento. Zachary trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, reparando vallas, cuidando de su pequeño rebaño, domando caballos para venderlos. Ambos acababan agotados casi todas las noches, pero eran felices. La voz de Sarah seguía fortaleciéndose. Hablaba con las gallinas que criaba, cantaba mientras trabajaba en el huerto, llamaba a Zachary cuando lo necesitaba. Probablemente su voz nunca volvería a ser fuerte, pero era suya de nuevo, y eso era suficiente. En primavera les comunicaron que Margaret y Thomas se mudarían a la casa de la tía Martha. La salud de Margaret había empeorado, y tenía sentido que estuviera en la ciudad, donde el médico podía examinarla regularmente. Thomas terminaría la escuela en Fort Bowie antes de decidir qué hacer con su vida. Sarah estaba preocupada por su madre, pero Margaret le aseguró que estaba bien, solo cansada. «Me estoy haciendo mayor», dijo con una sonrisa, «y soy feliz. Mi hija es feliz, y eso es todo lo que una madre puede pedir». El verano trajo consigo un calor brutal, pero también noticias que lo hicieron soportable. Sarah descubrió que estaba embarazada. Se lo contó a Zachary una tarde, mientras estaban sentados en el porche de su pequeña casa, contemplando la puesta de sol sobre sus tierras. «Voy a tener un bebé», dijo, con la voz llena de asombro y un poco de miedo. La reacción de Zachary fue todo lo que ella podía esperar. Gritó de alegría, la levantó,
La hizo girar y luego la dejó en el suelo con delicadeza, como si fuera a romperse. Un bebé, dijo con los ojos brillantes. Vamos a tener un bebé. ¿Estás feliz? ¿Tienes miedo? ¿Cómo te sientes? Sarah se rió ante sus preguntas rápidas. Todas esas cosas, admitió, pero sobre todo feliz. Vamos a ser padres, Zachary. Los mejores padres que cualquier niño podría desear, dijo él con firmeza, atrayéndola hacia sus brazos. El embarazo fue bastante fácil, aunque el calor de Arizona hizo que los meses de verano fueran difíciles. Zachary se preocupaba constantemente por Sarah, intentando hacer él mismo todo el trabajo pesado e insistiendo en que ella descansara más. Sarah lo toleraba con buen humor, sabiendo que lo hacía por amor. En febrero de 1880, en una noche fría y clara, Sarah se puso de parto. Zachary cabalgó a toda velocidad para ir a buscar a la comadrona al pueblo, y luego pasó las siguientes 12 horas paseándose fuera del dormitorio, dejando una marca en las tablas del porche. La comadrona, una mujer competente llamada señora Henderson, animó a Sarah durante el parto con palabras tranquilizadoras. Cuando Zachary finalmente oyó el llanto del bebé, irrumpió en la habitación a pesar de las protestas de la señora Henderson. Sarah yacía exhausta en la cama, empapada en sudor y pálida, pero sonriente. En sus brazos tenía a un pequeño bebé de cara roja y voz sorprendentemente fuerte. Un niño, anunció la señora Henderson. Un niño sano. Zachary se acercó lentamente a la cama, como si caminara en un sueño. Miró a su hijo y las lágrimas le corrían por la cara. Es perfecto, susurró. Sarah, es perfecto. Sarah le tendió el bebé y Zachary tomó a su hijo con manos temblorosas. El bebé se calmó casi de inmediato, como si reconociera el tacto de su padre. Zachary se sentó en el borde de la cama y Sarah se recostó contra él, formando los tres una unidad perfecta. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó Zachary. Sarah se quedó callada un momento, pensando. Luego dijo, Samuel, por mi padre, Samuel Lawson. Zachary la miró con comprensión y amor. Samuel, aceptó. Es un nombre bonito y fuerte. El pequeño Samuel Lawson era la alegría de sus vidas. Era un bebé feliz, risueño y relativamente tranquilo. Sarah se tomó la maternidad con una intensidad que incluso a ella le sorprendió. Le cantaba a Samuel, le contaba historias y le hablaba constantemente con su voz tranquila. Zachary era un padre devoto, que a menudo paseaba a Samuel por la habitación por la noche cuando el bebé estaba inquieto, cantándole baladas de vaqueros desafinadas que, de alguna manera, siempre conseguían calmarlo. Margaret vino a visitarlos cuando Samuel tenía 3 meses. Cogió a su nieto en brazos y lloró de alegría. Tu padre estaría muy orgulloso, le dijo a Sarah, de la mujer en la que te has convertido, de la familia que has construido. Yo también estoy orgullosa, cariño, muy orgullosa. Sarah también lloró, lamentando de nuevo que su padre nunca conocería a su nieto, pero agradecida por lo que tenía. Su madre, su hermano, su marido, su hijo. Una familia construida sobre el amor, la paciencia y la comprensión. Los años pasaron en una mezcla de trabajo y alegría. El rancho creció lenta pero constantemente. La reputación de Zachary como entrenador de caballos se extendió, y gente de todo el territorio acudía a comprar caballos domados por Zachary Lawson. Sarah se encargaba de las tareas domésticas y criaba a Samuel, que se convirtió en un niño inteligente y curioso, con los ojos de su padre y el carácter tranquilo de su madre. Cuando Samuel tenía 3 años, Sarah se quedó embarazada de nuevo. Esta vez, el embarazo fue más difícil. Estuvo cansada y con náuseas durante meses, pero Zachary estuvo ahí en todo momento, asumiendo más tareas domésticas, entreteniendo a Samuel mientras Sarah descansaba, sin quejarse nunca del trabajo extra. Su hija nació en otoño de 1883 durante la primera ola de frío de la temporada. El parto fue más rápido que el de Samuel, y antes de que Zachary pudiera ir a buscar a la comadrona, Sarah había dado a luz a su hija con solo su marido a su lado, animándola durante todo el proceso. La llamaron Margaret en honor a la madre de Sarah, pero la llamaban Maggie. Era pequeña y feroz desde el principio,
con una cabeza llena de pelo oscuro y unos pulmones que podían despertar a un muerto. Mientras que Samuel había sido un bebé fácil, Maggie era todo un reto. Pero Sarah y Zachary la querían con la misma intensidad. Con 2 hijos, la vida en el rancho se volvió aún más ajetreada. Zachary contrató a un peón, un joven llamado Billy, que era bueno con los caballos y de confianza. Sarah se encargó más de la gestión financiera del rancho, descubriendo que tenía cabeza para los números y los negocios. Juntos, ella y Zachary construyeron algo duradero, algo sólido. La madre de Sarah falleció pacíficamente mientras dormía en 1885. Sarah lloró su pérdida, pero encontró consuelo al saber que su madre había muerto feliz, rodeada de personas que la querían. Thomas se había convertido en ayudante del sheriff en Fort Bowie y se tomaba muy en serio sus responsabilidades. Visitaba el rancho a menudo, cuidaba de su sobrina y su sobrino y ayudaba a Zachary con las reparaciones cuando tenía tiempo. Los niños crecieron. Samuel, con 5 años, era muy responsable para su edad y siempre intentaba ayudar a su padre con las tareas del rancho. Maggie también era un torbellino de energía y travesuras, lo que mantenía a Sarah constantemente alerta. La pequeña casa en la que habían empezado se había ampliado con 2 dormitorios adicionales y una cocina más grande. El granero se había reconstruido y ahora tenían un rebaño considerable de ganado, además de los caballos. Una tarde del verano de 1886, después de acostar a los niños, Sarah y Zachary se sentaron en el columpio del porche y contemplaron las estrellas que aparecían en el cielo oscurecido. Sarah se recostó contra su marido, que la rodeaba con el brazo por los hombros, y pensó en lo lejos que había llegado. ¿Te acuerdas de aquella primera noche?, preguntó en voz baja. De la fiesta, cada detalle, respondió Zachary. Parecías tan perdida, tan asustada. Solo quería sentarme contigo para hacerte saber que no estabas sola. Tú me salvaste, dijo Sarah. Me estaba ahogando y tú me lanzaste un salvavidas. Te salvaste a ti misma, corrigió Zachary con delicadeza. Yo solo me senté a tu lado mientras tú descubrías cómo volver a respirar. Sarah se volvió para mirarlo. Este hombre que había cambiado toda su vida. Su rostro estaba ahora curtido por los años de trabajo al sol, y había mechas grises en su cabello oscuro, pero sus ojos seguían siendo del mismo verde salvia que le había llamado la atención por primera vez. Esos ojos aún la miraban con el mismo amor y paciencia que tenían hace 8 años. Nunca pensé que sería tan feliz, admitió ella. Después de la muerte de mi padre, pensaba que la felicidad era algo que les pasaba a otras personas. Pero tú me enseñaste que es posible construirla poco a poco, incluso desde las ruinas del dolor. Zachary le besó la sien. Tú me enseñaste que el silencio puede ser oro y que, a veces, las cosas más importantes son las que no decimos en voz alta. Se sentaron en un cómodo silencio, escuchando los sonidos de la noche del desierto. Un búho ululó en la distancia. Los caballos relincharon suavemente en el establo. Desde el interior de la casa, podían oír a Maggie moverse en sueños, murmurando algo ininteligible antes de volver a quedarse dormida. ¿Alguna vez te has arrepentido?, preguntó Sarah, de haberle dado una oportunidad a una mujer que no podía hablar. Ni por un segundo, respondió Zachary con firmeza. Eres lo mejor que me ha pasado nunca, dijo Sarah Lawson. Tú y nuestros hijos, esta vida que hemos construido juntos, no cambiaría ni un solo momento. Sarah sonrió y se acurrucó más cerca de él. Se balanceaban suavemente en el columpio, contentos de estar juntos. Mañana traería más trabajo, más retos, pero esta noche era perfecta. En los años siguientes, el rancho Lawson siguió prosperando. Samuel se convirtió en un joven capaz que amaba trabajar con caballos tanto como su padre. Maggie sorprendió a todos al desarrollar un talento para el dibujo, llenando cuadernos de bocetos con imágenes de la vida en el rancho y la belleza salvaje del paisaje de Arizona. Zachary y Sarah añadieron 2 hijos más a su familia, otro niño llamado Thomas, en honor al hermano de Sarah, y finalmente otra niña a la que llamaron Lucy, en honor a la madre de Zachary. La voz de Sarah, antes reprimida por el trauma, se volvió fuerte y segura.
Hablaba en las reuniones del pueblo, abogando por mejores escuelas para los niños del territorio. Leía cuentos a sus hijos todas las noches, cantaba himnos en la iglesia y reía libremente y a menudo. Pero nunca olvidó el valor del silencio, la paz que se podía encontrar en los momentos tranquilos compartidos con alguien que la entendía. Y todos los sábados por la noche, cuando terminaban las tareas del rancho y los niños estaban acostados, Sarah y Zachary se sentaban juntos en el columpio del porche, a menudo sin hablar, simplemente disfrutando de estar juntos. Se había convertido en su tradición, una forma de honrar cómo había comenzado su relación, en silencio y comprensión. En su 20º aniversario de boda, en 1898, sus hijos les organizaron una fiesta. Samuel tenía ahora 18 años, era casi un hombre, y tenía planes de comprar su propia parcela de tierra y empezar su propio rebaño. Maggie tenía 15 años, era guapa y talentosa, y ya recibía la atención de varios jóvenes del pueblo, aunque ella no mostraba ningún interés en sentar cabeza todavía. Thomas tenía 13 años y todavía estaba tratando de descubrir quién quería ser. Y Lucy tenía 10 años. Era inteligente, curiosa y absolutamente intrépida. La fiesta se celebró en el rancho y asistió la mitad del pueblo. Hubo comida, música y baile. Y en un momento dado alguien le pidió a Sarah que diera un discurso. Hace 10 años, esa petición la habría aterrorizado. Pero ahora, con Zachary a su lado y sus hijos mirándola con orgullo, Sarah se puso de pie y habló con claridad. Hace 20 años estaba destrozada, dijo. Mi padre acababa de ser asesinado y me culpaba a mí misma por no haber podido evitarlo. Dejé de hablar porque pensaba que las palabras eran peligrosas, que podían herir y destruir. Estaba equivocada. Miró a Zachary, que le sonrió para animarla. Entonces conocí a un hombre que me enseñó que el silencio tiene su lugar, pero también lo tienen las palabras. Se sentó a mi lado cuando no podía hablar y esperó pacientemente hasta que estuve lista. Nunca me presionó, nunca me exigió nada. Simplemente me amó tal y como era. Su voz se hizo más fuerte. Zachary Lawson me dio el espacio para sanar, y en ese espacio me reencontré a mí misma. Construimos este rancho juntos, criamos a estos hermosos hijos juntos, creamos una vida juntos, y quiero que todos los aquí presentes sepan que cada día me enamoro más de él. El público aplaudió y varias mujeres lloraban abiertamente. Zachary se levantó y abrazó a Sarah, besándola apasionadamente delante de todos. Sus hijos gruñeron con buen humor ante la muestra de afecto de sus padres, pero Sarah podía ver que estaban contentos. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido a casa y los niños estuvieran en la cama, Sarah y Zachary se encontraron de nuevo en el columpio del porche. La noche era fresca para ser agosto, con una brisa que traía el aroma de la salvia del desierto y la promesa de lluvia. 20 años, reflexionó Zachary. Parece que fue ayer y hace toda una vida al mismo tiempo. Los mejores 20 años de mi vida, dijo Sarah. Gracias, Zachary, por todo. Por verme cuando era invisible, por escucharme cuando estaba en silencio, por amarme cuando yo no podía amarme a mí misma. No hay nada que agradecer, respondió Zachary. Tú hiciste lo mismo por mí. Antes de conocerte, solo seguía la corriente, trabajaba y existía, pero no vivía realmente. Tú me diste un propósito, me diste una razón para construir algo duradero. Me diste una familia, un hogar, una vida que vale la pena vivir. Se balancearon en un cómodo silencio, con las manos entrelazadas, mirando las estrellas girar sobre sus cabezas. En algún lugar lejano, un coyote aulló y otro le respondió. Los caballos estaban tranquilos en el establo y el ganado se acomodó para pasar la noche. Todo estaba en paz. Todo estaba bien. Te quiero, dijo Sarah en voz baja. Hoy, mañana, siempre. Yo también te quiero, respondió Zachary, en silencio y con palabras, en cada momento que compartimos. Eres mi corazón, Sarah. Siempre lo has sido. Mientras estaban sentados juntos bajo el vasto cielo de Arizona, Sarah pensó en aquella chica asustada y callada que había sido en la fiesta social hacía tantos años. Esa chica que pensaba que su vida había terminado, que creía que nunca volvería a estar completa.
Si pudiera volver atrás y contarle a esa chica lo que le deparaba el futuro, lo creería. Creería que el vaquero tranquilo que estaba sentado a su lado se convertiría en todo su mundo, el padre de sus hijos, su compañero en todos los sentidos de la palabra. Probablemente no, pero ese era el hermoso misterio de la vida, ¿no? Nunca se sabía cuándo iba a cambiar todo. Nunca se sabía cuándo alguien iba a entrar en tu vida y transformarla por completo. Solo había hecho falta un hombre, una tarde, una decisión de sentarse en silencio junto a una chica destrozada y esperar a que sonriera. Y a partir de ese pequeño momento, había crecido todo un amor para toda la vida. Los hijos de Lawson acabaron creciendo y siguió cada uno su camino en el mundo. Samuel compró sus propias tierras y se convirtió en un exitoso ganadero, conocido en todo el territorio por su trato justo y la calidad de su ganado. Se casó con una maestra llamada Elizabeth y le dieron a Zachary y Sarah sus primeros nietos. Maggie sorprendió a todos al mudarse a San Francisco para estudiar arte, pero finalmente regresó a Arizona, incapaz de alejarse del desierto que amaba. Se casó con un compañero artista y juntos documentaron los cambios en el oeste americano a través de sus pinturas y bocetos. Thomas se convirtió en abogado y luchó por los derechos de los colonos y los nativos americanos en un territorio en rápida transformación. Era conocido por su feroz dedicación a la justicia, un rasgo que, según su madre, había heredado directamente de su abuelo Samuel Norton. Y la pequeña Lucy, fiel a su naturaleza intrépida, se convirtió en médica. Fue una de las primeras mujeres médicas de Arizona y trabajó incansablemente para mejorar la atención sanitaria en las zonas rurales, recorriendo ranchos y pequeños pueblos para llevar medicinas y esperanza a quienes más lo necesitaban. Zachary y Sarah veían florecer a sus hijos con orgullo y alegría. Habían hecho algo bien, pensaban, al criar a 4 adultos fuertes, capaces y compasivos. El rancho siguió funcionando con éxito, aunque con el paso de los años acabaron contratando a un capataz para que se encargara de las operaciones diarias. En su 42º aniversario de boda, en 1918, toda la familia se reunió en el rancho para celebrarlo. Había nietos corriendo por todas partes, e incluso algunos bisnietos. Zachary, ahora con 67 años, se movía un poco más lento que antes, pero su mente seguía siendo aguda y su amor por Sarah tan fuerte como siempre. Sarah, con 60 años, aún conservaba esa fuerza tranquila que había atraído a Zachary hacia ella, aunque su cabello oscuro ahora estaba salpicado de canas. Recrearon su primer encuentro, sentados juntos en el banco que habían mandado hacer especialmente y colocado en un rincón de su sala de estar. Era el mismo banco del salón comunitario de Fort Bowie, comprado cuando se renovó el salón hace años. Zachary lo había comprado específicamente por lo que representaba. Mientras estaban sentados juntos, rodeados de la familia que habían creado, la vida que habían construido, Sarah apoyó la cabeza en el hombro de Zachary y le susurró: si pudiera volver atrás y hacerlo todo de nuevo, no cambiaría nada. Ni siquiera las partes difíciles, preguntó Zachary. Especialmente las partes difíciles, respondió Sarah, porque me llevaron hasta ti, y tú, Zachary Lawson, vales cada momento de dolor, cada lágrima, cada lucha. Lo vales todo. Zachary le besó la frente con los ojos brillantes de emoción. Eres mi todo, Sarah, mi mundo entero. Su nieto, el hijo mayor de Samuel, les pidió que volvieran a contar la historia de cómo se conocieron. A los niños les encantaba escucharla. La historia de la chica tímida y el vaquero paciente. Así que Zachary, con su cálida voz curtida, contó la historia una vez más. Habló de la fiesta, de la joven asustada en un rincón, de la decisión de sentarse a su lado en silencio. Y entonces ella sonrió, dijo, mirando a Sarah con todo el amor de su corazón. Y esa sonrisa cambió toda mi vida. Sarah le sonrió entonces, la misma sonrisa que le había dedicado 40 años atrás, y Zachary sintió que su corazón se llenaba de amor. Después de todos estos años, todas estas aventuras, todas estas alegrías y tristezas compartidas, seguía tan enamorado de ella como lo había estado aquella primera noche.
Zachary y Sarah vivieron una vida larga y plena. Vieron cómo Arizona se convertía en estado en 1912 y se maravillaron de lo mucho que había cambiado el mundo. Vieron prosperar a sus hijos y nietos, y nunca dejaron de estar agradecidos por la vida que habían construido juntos. Zachary falleció pacíficamente mientras dormía en 1923, a la edad de 72 años. Sarah le cogió la mano mientras exhalaba su último aliento, y aunque su corazón se rompió, se sintió agradecida por los 50 años que habían pasado juntos. 50 años de amor, de compañerismo, de comprensión silenciosa. Sarah vivió otros 5 años rodeada de su familia y de amor. Pasó sus últimos años escribiendo su historia, con el deseo de que sus descendientes supieran cómo había comenzado todo. Escribió sobre la niña asustada que no podía hablar y el vaquero paciente que se sentaba a su lado. Escribió sobre cómo construir una vida a partir de las ruinas del dolor, sobre cómo encontrar esperanza en los momentos más oscuros, sobre el poder transformador del amor incondicional. Cuando Sarah falleció en 1928 a la edad de 70 años, fue enterrada junto a Zachary en una colina con vistas a su rancho. Sus hijos se aseguraron de que sus lápidas estuvieran muy juntas, casi tocándose, tal y como se sentaban en aquel banco hacía tantos años. El rancho siguió funcionando durante otra generación antes de ser vendido, pero la historia de Zachary y Sarah Lawson perduró. Se contaba en las reuniones familiares, se escribía en las historias locales y se recordaba como un hermoso ejemplo de cómo el amor puede curar incluso las heridas más profundas. Y a veces, en las tranquilas tardes en las que el viento del desierto sopla con la fuerza justa, la gente jura que puede ver dos figuras sentadas juntas en la colina donde descansan Zachary y Sarah. Se sientan en un cómodo silencio, simplemente estando juntos como siempre hicieron. La tímida chica que encontró su voz y el paciente vaquero que le enseñó que el amor no siempre necesita palabras. Era una historia de amor escrita en silencios y sonrisas, en momentos tranquilos y comprensión paciente. Era un amor que construyó una familia, un rancho, un legado. Era un amor que demostró que, a veces, lo más poderoso que se puede hacer por alguien es simplemente sentarse a su lado y esperar sin expectativas ni exigencias hasta que esté listo para volver a sonreír. Y a partir de esa sonrisa, todo lo demás viene solo. Gracias por compartir este viaje conmigo. Suscríbete y sigamos recorriendo juntos esta frontera sin fin, donde cada amanecer enciende nuevas leyendas. El desierto no se rinde y cada historia encuentra su hogar en el corazón de quienes creen y regresan.